Bueno, dice describir el conjunto de puntos, dice del plano coordenado que dice satisfagan las condiciones que se indican en cada caso y representarlo gráficamente. Bueno, cuando usted le dice en plano cartesiano ya saben que se refieren a esto, ¿no? Este es el plano cartesiano. Lo conocen porque en el secundario, cuando representaban las funciones, la función lineal, que todo eso, algo vieron. Este es el plano cartesiano o sistema de coordenadas, ¿sí? El eje X, el eje Y, hacia acá tengo los valores positivos, esto ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Todos estos son los valores positivos y estos son los valores negativos. Valores positivos de X, valores negativos de X. Positivo de X, negativo. Y vertical tenemos los valores positivos de Y. Estos son los valores positivos de Y. Bueno, yo marco algunos. Esto es lo que se llama un sistema de coordenadas o plano cartesiano, como le llaman ustedes. ¿Sí? Si yo pongo mi dedo acá, por ejemplo, ese punto tiene una coordenada. Fíjense, este punto tiene una coordenada 3 de X, ¿y cuánto de Y? Entonces ese es el punto 3 de X y X es este punto que es una coordenada al valor de X y al valor de la Y. El valor de X le llaman abscisa, al valor de la Y le llaman ordenada. Ese es un punto. Bueno, en el punto 1 dice que tienen que marcar, tienen que representar gráficamente, dice. Apartado A dice X igual a 3. Eso es una recta en realidad. ¿Sí? El apartado A dice, punto 1, apartado A. Tiene que representar X igual a 3. Esto es una recta constante. Muy sencilla de marcar. Dice X igual a 3. ¿Saben cuál es la recta X igual a 3? Es una recta vertical que corta el eje de las X en 3. Esa es la recta X igual a 3. Es esta, miren. Es esta. ¿Lo ven? Esa es la ecuación de la recta X igual a 3. Eso es. Es una recta. La recta es un conjunto de puntos. Todos estos puntos que están acá tienen el valor 3. Todos. Entonces, eso, X igual a 3, representado en un sistema de coordenadas, es esta recta vertical, la que hemos marcado ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí, no? Quiero saber si se ve bien, se escucha. ¿Lo ven? Entonces, X igual a 3 es una recta vertical que pasa por 3. Si yo lo hubiera pedido, a ver, ¿y cómo es X igual a menos 1? ¿Qué hubieran hecho? Lo mismo, ¿verdad? Sería por acá. Es una recta vertical que pasa, que tiene que cortar ahí al eje de las X en menos 1. ¿Sí? En este caso pedía X igual a 3. El apartado B dice Y igual a menos 2. Bueno, voy borrando yo, no sé si ustedes van copiando, igual la clase se va grabando y después le compartimos la clase grabada. El apartado B, voy borrando. Dudas que van surgiendo me preguntan, por favor, ¿sí? No se queden con la duda. Igual a, dice, a menos 2. Igual a menos 2. Bueno, ahora, como dice Y, en lugar de ser una recta vertical, va a ser una recta horizontal. Una recta horizontal. Que corta el eje de las Y, donde dice, en menos 2, sería así, vertical, horizontal. ¿Lo ven? La recta horizontal. Así. Y va a cortar justo acá. Justo acá en menos 2. ¿Sí? Eso. Esto es, digamos, la ecuación de la recta Y igual a menos 2. Es una recta. Una recta constante. Son rectas particulares. Las rectas horizontales, verticales son rectas particulares. No recuerdo qué es lo que vieron, qué es lo que tomaron, qué es lo que vieron en el parcial.
Función lineal, función exponencial. ¿Vieron eso? No me acuerdo qué es lo que... Me he olvidado qué es lo que les he enseñado en el parcial ese. Ya me acuerdo, sí, no. Sistema de ecuaciones, sí, no. Bueno, no es que me estaba acordando porque quería ver qué es lo que van a seguir viendo durante la materia y seguramente van a ver algo de función, seguramente van a ver función lineal, relaciones, dominio, rango, todo eso lo van a ver. Así que bueno. Entonces esto es una recta constante donde su ecuación es igual a menos 2. Lo único que hay que hacer es representar gráficamente, es lo único que pide, ¿sí? Es nada más que eso. Ahí dice describir el conjunto de puntos. Bueno, o sea que le está pidiendo que lo escriban en notación de conjunto. No he visto la teoría de ustedes. Pero estos son estos puntos que conforman la recta. La recta se la puede escribir en notación de conjunto. No sé ya voy a ver la teoría cómo le han dado a ustedes. Pero una de las maneras que pueden representar este conjunto de puntos es así. Pueden poner, son los X, hay que ver cómo le han dado a ustedes. Después ya me voy a fijar. Son los X pertenecientes a los reales, porque todos esos son números reales. Tal que X es igual, en este caso no sería X, acá sería Y. Y es un conjunto de puntos sería. Entonces son los X, Y, así, perteneciente a R2, tal que, estamos haciendo el caso del apartado B, ¿no? Tal que Y es igual a menos 2. Así sería. Así represento el conjunto de puntos. ¿Cómo se lee esto? Mira, esta llavecita, ¿saben lo que quiere decir? Conjunto. Es el conjunto de puntos o de pares ordenados. Son puntos. La primera componente siempre es la X, la segunda componente siempre es la Y. Bueno, entonces es el conjunto de puntos de todo el plano cartesiano que pertenece acá al plano. Esto quiere decir que pertenece al plano cartesiano. Y acá pongo la condición, tal que Y es igual a menos 2. O sea, son todos los puntos que están acá que cumplen esta condición, que Y es igual a menos 2. Si yo me sitúo acá, por ejemplo, en este punto va a tener coordenadas. ¿Cuánto de X? 3. ¿Y cuánto de Y? Menos 2. Entonces, ese es un punto que pertenece a la recta, ¿ves? Porque la componente de Y es menos 2. Todos estos puntos que están acá, la componente de Y es menos 2. Si yo me paro, no sé, acá en este punto, por ejemplo, este punto tendrá coordenadas 0 de X, y ¿cuánto de Y? Menos 2. Siempre el valor de Y es menos 2. ¿Sí? Entonces, en el punto 1 ese le estaba pidiendo que además de representar, expresen como en notación de conjunto, porque dice describir el conjunto de puntos, este es el conjunto de puntos, en cada caso, del plano coordenado o plano cartesiano. Bueno, esta es una forma de escribir o de expresar el conjunto. Poner esto y graficar es lo mismo, es lo mismo. Si ya han tenido la práctica de esto y se resolvió este ejercicio y alguien me quiere compartir cómo lo escribieron en clase, me pueden pasar. Porque no puede ser que el profesor haya expresado esto de una manera distinta, pero es lo mismo, ¿no? Esto es una notación, una forma de escribir. Bueno, entonces así sería esta. Con respecto al apartado A, que hemos graficado y no pusimos esto, ¿cómo sería el apartado A? Donde decía los X igual a 2, era, ¿no? No, igual a 3, X igual a 3. ¿Cómo quedaría ese? Yo voy a borrar acá. Estos puntos en realidad más que nada les cuento, para ser sincero, es como una introducción a la materia, ¿no? Es muy poco probable que tomen esto es el comienzo de la materia. Es como cuando di la primera clase yo y le empecé a hablar de los números reales, cuáles son los números naturales, y si alguien ha estado en esa clase, bueno, este es más o menos lo mismo, ¿no? Es una introducción nomás,
Es como que vamos conociendo el campo donde ustedes van a trabajar, ¿ves? O sea, en un plano cartesiano, ahí vamos a hacer gráfica, van a graficar, sacar rango, dominio. Es solamente más que nada eso. En el apartado A me decía que describa el conjunto de puntos que cumple esto. ¿Cómo lo escribo en notación de conjunto? Se pone así. Esta llavecita, recuerden que quiere decir es el conjunto de puntos o de pares ordenados que pertenece a R2. Cuando yo pongo esto, estoy diciendo que pertenece, y cuando pongo así esto, ¿qué estoy diciendo ahí? Que pertenece a esto, al plano cartesiano. Acá son todos los puntos que están acá. Y cuando pongo esto, que quiere decir tal, ahí estoy poniendo la condición. Porque si yo pongo esto, solamente estoy diciendo que son todos los puntos que están acá. Al poner esto, al poner la condición, ahí ya estoy condicionando qué condición, o sea, qué requisito cumplen los puntos que están acá. En este caso, pide que el valor de la x sea igual a 3. Entonces vamos a poner acá que x es igual a 3. Y ya está. Entonces todos estos puntos, por ejemplo, si yo me ubico acá, este punto tiene coordenadas 3 de x y 2 de y, ¿eh? Siempre la primera componente la y, ¿eh? Cualquier punto, yo me ubico acá, este punto tiene coordenadas 3 de x y 5 de y. Ven que todos los puntos que están acá, siempre la primera componente es x, es 3. Bueno, eso es lo que pongo acá, ¿ves? Digo, son todos los puntos que están acá, pero que cumplen la condición que la x es igual a 3. O sea, son estos puntos. Todos estos puntos que están acá conforman la recta esta. Ahí está. Así se escribe. ¿Se va entendiendo más o menos? Borro. Bueno, yo voy haciendo algunos, no voy a hacerlo a todos porque quiero avanzar con los ejercicios, porque es el punto 1 y ya le dije, esto es como presenta la cancha, ya no es como para que vayan viendo de qué se trata, es el lugar donde vamos a trabajar más que nada. A ver, el C dice x menores, ¿cómo se lee esto? Este símbolo, ¿cómo se lee esto? Son los x que son menores cuando se apunta, con este símbolo de desigualdad, cuando apuntamos a la x con la punta, vamos a decir así, estamos diciendo que x es menor. Si yo pongo así, como si fuese una boquita abierta, ¿lo ven ahí? Ahí estoy diciendo que x es mayor que 1. Si le ponemos el igual, se dice x mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ahí dice menor. Ahí dice menor. ¿Sí? Y acá dice mayor. ¿Cómo será que represento esto? Pongamos antes el conjunto, la notación de conjunto, porque ahí dice describe el conjunto de puntos que cumple. ¿Cómo pondríamos? Son los x, bueno, no es x, es un par, son pares ordenados. O sea, x y y son los puntos que pertenecen a R2. Y ahí, ¿qué condición vamos a poner? Dice esto, la condición que está ahí, que x menor que 1. Siempre se pone así, ¿ves? Ponemos esto, ponemos siempre esto para indicar que estamos trabajando en este campo, y acá ponemos esta barrita así inclinada que quiere decir tal. Esta barrita que ven ahí se lee así este es un símbolo matemático que quiere decir tal. ¿Sí? Tal. Son los puntos del plano cartesiano, tal que x es menor que 1. Bueno, ¿cómo creen, dónde estarían los puntos que cumplen esta condición? Acá hay infinitos puntos, ¿verdad? Acá, yo me ubico acá y todos los puntos se les puede asignar una coordenada. ¿Cuáles son los puntos que van a cumplir que la x es menor que 1? ¿A dónde está la x acá? Acá. Yo acá voy a trazar esto. Voy a trazar una recta vertical por 1. A ver, quiero que vean si me comprenden lo que quiero decir. Y voy a pintar esta región.
Toda esta región. Voy a pintar esto así. Ahí está, ¿eh? ¿Saben por qué estoy pintando eso? Porque esos son los puntos que cumplen la condición que me dicen allá. Ahora les explico por qué. Todo esto. No sé si se lo ve al azul ahí. Bueno, todos estos son los puntos que cumplen esta condición. O sea, acá dice, son los puntos del plano cartesiano, del campo de juego, vamos a decir así, que cumplen que la x es menor que 1. O sea, por ejemplo, si yo me ubico en este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene menos 1 de x, no lo tenemos acá, es menos 1 de x, ¿y cuánto de y? 2. Acá me está pidiendo que los puntos cumplan esta condición, que el valor de la x sea menor que 1. Y efectivamente, menos 1 es menor que 1, ¿verdad? Aparte está hacia la izquierda de 1. Este punto, por ejemplo, no cumple la condición, porque este punto tiene coordenadas 2, 2 de x, ¿y cuánto de y? 2 también. Pero no me está cumpliendo la condición que la primer componente, o sea, la primer componente, la de x, sea menor que 1. No es menor que 1. 2 no es menor que 1. Entonces este punto está fuera, ¿verdad?, del conjunto que cumple la condición. Ese punto no entra en la región esta, porque no cumple que el primer componente, la de x, sea menor que 1. 2 no es menor que 1. ¿Se dan cuenta? Entonces así ve, cualquier punto que ustedes tomen acá de los que están en esta región que está pintada de azul, cumple esa condición. Puedo tomar, no sé, cualquier punto, puedo tomar este punto que es menos 2 acá, menos 2, ¿ves? Este también, ¿ves? O menos 2, menos 3. Si tomo este punto, tendrá coordenadas. Siempre se marca primero la x, ¿no? Siempre se marca así. La primera siempre la x, la segunda la y. ¿Qué coordenada tiene este punto? Menos 2 de x, ¿cuánto de y? Menos 3. Fíjense la componente de x, es negativa, es menor, es menos 2. ¿Es menor que 1? Sí. Entonces este punto está bien. Por eso todos estos puntos que están en esta región que yo he pintado de azul, cumplen la condición que la componente de x es menor que 1. Estos no cumplen. Entonces así se representa gráficamente. Es una región que se pinta así como yo lo hice acá. Ustedes cuando lo hagan en la hoja lo van a hacer mejor que yo. Estos marcadores están un poquito ya desgastados, el azul. Pero ustedes tienen que pintar así. Y acá algo importante, fíjense que yo he trazado una recta vertical que corta el eje de las x en 1. ¿Por qué en 1? Porque la condición es que x sea menor que 1. Si me decía x menor que 3, bueno, la recta lo hubiese marcado acá por 3. Acá es 3. Y pinto todo lo que están hacia la izquierda, ¿no? Porque esos cumplen, los que están hacia la izquierda van a ser menor que 3. Y si decía mayor que 1, ¿cómo hubiese pintado acá si acá el ejercicio hubiese dicho x mayor que 1? Sería al revés. Trazo la recta vertical así con línea de puntos. Y como dice mayor que 1, tengo que pintar esta región. O sea, todos los puntos que están hacia la derecha, hacia la región, ¿verdad? Región derecha, con respecto a esta recta vertical que pasa por 1. ¿Lo ven? Y ahí no han dado, pero yo podría agregarles ejercicios adicionales y preguntarles, chicos, ¿cómo grafican entonces, o cómo represento un y igual, un y mayor que 2? Le puedo yo agregar como punto adicional. Bueno, lo primero que tengo que hacer siempre es verlo a esto como si fuera un igual y marcar esa recta, ¿no? Sería y mayor que 2 sería pintar, trazo una recta con respecto a y que corte en 2. Acá está el eje y, ¿verdad? Y acá está el 2. Línea de punto, de trazos. Bueno, ¿cómo se lee esto? Y es mayor que 2. Los mayores que 2 están hacia arriba, ¿ves? El 3, 4, 5, hacia arriba. Si me decía menor que 2, va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, todos estos son mayores que 2. Esta es la región que yo pintaría.
¿Se entiende? Y bueno, y pondría el par ordenado, X pertenece a los reales, y acá cambiaría la condición, pondría, por supuesto, que Y es mayor que 2. ¿Sí? Me aguantan un segundito, dos minutitos. No, un minutito. Ya estamos. Bueno, ¿se va entendiendo? Sí. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Estaba mirando el práctico, son muy extensos las actividades que le dan, ¿no? Y así es el ritmo que lleva la facultad. Muy intenso el curso de la materia. ¿Qué hacemos uno más? El D voy a hacer, ¿ah? Porque quiero seguir, no me quiero quedar mucho. Ya le dije que esto es la introducción más que nada. Después lo que dice, dado los puntos A, B, obtener la distancia y el punto medio, bueno, eso con la fórmula. Sabiendo que las coordenadas del punto medio también con la fórmula. 13 puntos tiene la actividad. Bueno, no vamos a ver todo el día. Mañana vamos a conectar de nuevo, vamos a seguir. Voy a hacer uno más, el D, y después paso ya al 2. No me quiero demorar, si no se me va a ir el tiempo. Esto es, cuando les digan plano cartesiano, es esto. Todo en esta unidad, todo lo que van a graficar va a ser en esto, en el plano cartesiano. Recta, creo que van a ver también ahí cónicas, todas esas curvas van a estudiar ahí la cónica, la elipse, bueno, y van a tener que representar en un plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano. El apartado D dice X por Y mayor que 0. Mayor que 0. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo representamos ese? Bueno, tienen que saber la regla de signos. ¿Cómo estamos con la regla de signos? ¿Esto cómo se lee? Acá yo tendría que decir, a ver, es el conjunto, X son los pares, son los puntos. En forma simbólica, acá se escribe. ¿Y cómo se lee? Estos son los puntos de acá, del plano cartesiano, ¿sí? Son los puntos del plano cartesiano. Cuando yo pongo el tal, ahí estoy por poner la condición. Porque si uno no pone el tal, ¿qué sería si yo no pongo el tal y vengo y cierro acá? ¿Qué sería? Y serían todos los puntos, todos. Venir y pintar todo así, de azul, bueno, todo, de un color así. Sería todo. Al poner tal, a ello es como que comienzo a restringir y decir, no, son los que están acá, pero que cumplen tal condición. ¿Entienden? Entonces el tal es como una condición que le ponemos. Bueno, ¿y cuál es nuestra condición en este apartado? Que dice que el producto, que si ustedes multiplican la componente de X con la componente de Y, sea mayor que 0. Esa es la condición para este apartado. Que sea mayor que 0. ¿Cómo sería eso?
Bueno, si tuviese más tiempo le diría piensen un poquitito, pero no hay tiempo. ¿Cuáles serán los puntos que cumplen esa condición? Miren, le voy a ayudar. Voy a marcar algunos puntos. Dice que si ustedes multiplican la componente de x con la componente de y, dice que es mayor que 0. Si yo me sitúo en este, voy a elegir un punto, este punto por ejemplo. Este punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 3 de x. Recuerden que siempre la primer componente es la x y la segunda es la y. 3, 2. Dice que si ustedes lo multiplican a las componentes, porque eso me está diciendo acá, dice que es mayor que 0. Tenemos que entender que cuando decimos que algo es mayor que 0, nos referimos que es positivo, ¿sí? Cuando algo es mayor que 0, es positivo. Cuando es menor que 0, es negativo, ¿sí? Entonces me está pidiendo que el producto sea mayor que 0. Mayor que 0. 3 por 2, ¿cuánto da? 6. ¿Es mayor que 0? Sí. Y si me ubico acá, y también multiplico las componentes, 4 por 3, 2. ¿Es mayor que 0? Sí. Bueno, la cuestión es que si ustedes miran y observan, si tomo este punto, 1, 4 por 1, todos los puntos que están en esta región, en este cuadrante, así se llama este segundo cuadrante, en todo este cuadrante, cualquier punto que ustedes tomen y multipliquen la componente de x con la componente de y, siempre le va a dar mayor que 0, siempre le va a dar un número positivo. Aparte son números positivos esto, y si ustedes multiplican dos números positivos, le arrojan dos números positivos. ¿Por qué? Y por la regla de los signos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es más por más? Si multiplican un número positivo por un número positivo, siempre va a dar positivo. Esto me está pidiendo que cuando ustedes multipliquen le dé positivo. Entonces, ¿cuándo va a dar positivo? Cuando los dos números sean positivos. Es decir, todos los números que están en este segundo cuadrante tienen la x positiva y la y positiva. Entonces ustedes, si multiplican, siempre le va a dar positivo. Bien, pero no son los únicos. No son los únicos. ¿Estos serán? ¿Todo esto que están en esta región serán? Y me parece que no. Porque en esta región, por ejemplo, yo tomo este punto, la componente de x es negativa y la componente de y es positiva. ¿Cuánto es menos por más? Menos. No cumple. No cumple ninguno de los puntos que están en este cuadrante. Porque la componente de x me da negativa y la componente de y me da positiva y menos por más me da menos, o sea, me da negativo. Entonces ninguno de estos puntos cumple. ¿Cuál más? Entonces este descartamos. ¿Qué región más? Esto lo vamos pintando. Vamos pintando esto. Ustedes si tienen color lo pueden pintar, no sé, como quieran. No tengo marcador de color, digamos, yo voy a cambiar eso. Bueno, ¿qué más? Voy a tomar ahora los puntos de este cuadrante. Esto es menos 1, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué pasa con los puntos que se encuentran en este? Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y este el cuarto. En este tercer cuadrante, ¿cumple la condición? Si yo tomo este punto, por ejemplo este punto, la componente de x es negativa, la componente de y es negativa. Las dos componentes, cualquier punto que yo tome de esta región, de este cuadrante, la componente de x es negativa, la componente de y es negativa. O sea, negativo de x por negativo de y. Menos por menos, ¿qué me da? Más. Entonces, ¿ve? Hay dos posibilidades que dé positivo. Cuando los dos sean positivos o cuando los dos sean negativos. O sea que todos los puntos de este cuadrante también son solución. También cumplen la condición que si ustedes multiplican la componente de x por la componente de y va a dar positivo. ¿Por qué? Como la componente de x es negativa y la componente de y también es negativa, menos por menos da más. Cualquier punto. Por ejemplo, este punto. Ese punto tiene coordenadas menos 1, menos 2. Menos por menos, más. Positivo. ¿Lo ven?
Y listo. Bueno, y este también no es solución porque acá va a pasar que la componente de x es positiva y la componente de y va a ser negativa. Y más por menos es menos, entonces no sería solución. Bueno, fin de la cuestión. Los únicos cuadrantes que cumplen la condición, el primer cuadrante y el segundo. No tengo para pintar. A ver, tengo un rojo acá. Pinten ustedes. Sería el primer cuadrante y el segundo. Quiero aclarar acá que lo correcto acá es, acá no dice igual a 0 y eso no es un dato menor. Acá uno tendría que, esto lo tendría que hacer así con líneas de puntos. Siempre que no tiene el igual y tenga estos mayores o menores, tiene que trabajar así, ¿no? Las rectas que limitan tienen que ser con líneas de puntos. Lo mismo acá. Las rectas que limitan tienen que ser con línea de puntos. ¿Saben por qué con línea de puntos? Porque las líneas de puntos me están indicando que no toma el valor. Por ejemplo, si yo me sitúo acá en el punto justo acá que está sobre la recta X, ese punto no es solución. Ese punto no es solución. Arriba sí, más arriba sí, pero en el punto no, porque si yo me sitúo en el punto, ese punto tiene coordenadas 1 de X y 0 de Y. Y si ustedes, porque es 0 de Y, marca 0 de Y, 1 por 0 es 0, no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Entonces los puntos que están sobre los ejes no son solución. Bueno, listo. Paso al punto. Dado los puntos A y B, obtener la distancia y el punto medio del segmento determinado por ellos. Bueno, más abajo, si tienen la actividad ahí a mano, van a ver que tienen una fórmula para sacar la distancia entre dos puntos. Todo lo que hacemos en este práctico, todo se puede ver en el gráfico, todo se puede representar en esto que yo le llamamos el campo de juego, que es el sistema de coordenadas. ¿Sí? Todo es ahí. Todo es ahí. No dice que lo representemos, pero se pueden representar los puntos. ¿Sí? No hace falta representar. A ver, quiero que sepan qué es lo que estamos por hacer. Entonces este es el sistema de coordenadas y lo que me está pidiendo es que yo calcule la distancia. Dado los puntos A, el punto A tiene coordenadas 6, 3 y el punto B tiene coordenadas menos 9, 2. Si yo les pido, representen o marquen ese punto. La primera componente es la X, la segunda componente es la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. 3 de Y, positivo. 1, 2, 3. Quiere decir que esto sería el punto A. Ahí está representado el punto A. Y el punto B es el 9 negativo de X hacia la izquierda. 3, 4, 5. Bueno, vamos a poner que sea ahí. 2 positivo, subo porque es positivo. Acá es 2. Cuando es positivo, hacia arriba. Bueno, vamos a suponer que sea ahí. Entonces, este es el punto A, que tiene coordenadas 6 de X y 3 de Y. 6 de X y 3 de Y. Y el punto B, que tiene coordenadas 9 de X, 9 negativo, menos 9, perdón, menos 9 y 2. A mí lo que me pide es que obtenga la distancia. ¿Saben qué distancia es? Esto. Quiere que yo obtenga esta distancia. ¿Cuánto mide esto? ¿Sí? Esa distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos? Bueno, si uno hiciera todo bien a escala, con la regla, todo eso también lo puede medir, pero no necesitamos hacer eso. Para eso nos dan una fórmula. Usted tiene una fórmula ahí, que la buscan más abajo, y ahí van a ver que dice que para sacar la distancia entre dos puntos, distancia, dice del punto A al punto B, o como se llamen los puntos, no importa, se llame A, B, no importa. Lo que importa es
la fórmula, la expresión que permite calcular la distancia entre los puntos. Esta es la fórmula. Fíjense ahí en el práctico está. No al final, en el medio, entre el punto 9, por ahí anda. Y dice distancia entre los puntos. Bueno, con esta fórmula se saca la distancia entre dos puntos. Acá dice entre A y B, pero repito, no importa cómo se llamen los puntos. Esta es la fórmula para sacar la distancia entre dos puntos. Bueno, ¿cómo se hace? Bien fácil. Lo primero que tenemos que hacer, le tenemos que asignar a los puntos nombres. ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? Bueno, le vamos a asignar nombres. Voy a tomarle a este va a ser 1. ¿Sí? Este va a ser 1. Entonces este va a ser X1 y 1. Y este va a ser X sub 2 y sub 2. ¿Sí? Así. Si este es 1, entonces la X es el subíndice es 1 y la Y también el subíndice va a ser 1. Si este va a ser 2, este va a ser X sub 2 y este Y sub 2. Si alguien quiere decir, no, yo quiero hacer al revés, yo quiero que este sea el punto 2 y este el 1, bueno, lo puede hacer, no hay ningún drama. Pero siempre respetando, siempre tienen que respetar que tanto la X como la Y, ahí abajo tienen que tener el mismo subíndice, o sea, 1, 1 o 2, 2. Hay algunos que hacen con 0, 0, no importa el nombre, la cuestión es que sepan, acá tienen que tener siempre el mismo subíndice. Bueno, reemplacemos. Donde dice X sub 1 pongo 6. Pone distancia nomás. Donde dice X sub 1 pongo 6. 6 dice 6. Restar dice X sub 2, el que está abajo, menos 9. ¿Ven? Y todo eso, esa resta va elevado al cuadrado. Todo va elevado a la potencia 2. Más, estoy reemplazando nada más, ¿no? Dice, pone X sub 1. ¿Dónde está X sub 1 acá? Acá está, el 3. Y después te dice, pone Y sub 2, que está acá, 2. A mí me gusta ubicar los puntos así, como en columna, porque en definitiva lo que uno hace acá siempre es como restar el de arriba menos el de abajo, ¿ves? 6 menos 9. 3 menos 2, ¿ves? 3 menos 2. Es más rápido para hacerlo, para resolver. Todo eso raíz. En esta parte vamos a hacer rápido. Esto, el hecho que tengo un menos y que a la vez la componente esta sea negativo, que es lo que produce que esta cuenta se haga menos por menos más. O sea que es 6 más 9, ¿verdad? Más 9. Hay algunos, y ustedes también lo pueden hacer, que directamente cuando lo reemplazan al número, si es negativo, lo ponen directamente positivo, así. 6 más 9. Porque el menos choca con el menos y menos por menos se hace más. Entonces, si quieren hacer rápido directamente, lo ponen ya a cambio de signo. Siempre, en realidad siempre queda cambio de signo, ¿ves? El 2, acá cuando lo reemplazo quedó negativo. ¿Dónde está? El 9, ¿ves? No es el I2. Acá. El 9, cuando era negativo, quedó positivo. ¿Cuál más? El 2 el 6. No, ¿cuál es que es más negativo? El 3. El I2 está positivo, ¿ves? Y quedó negativo. Siempre queda con el signo cambiado. Y si no reemplacen, van a hacer la cuenta y va a dar lo mismo. Bueno, entonces esto es 6 más 9. Y acá también. Bueno, hagamos las cuentas directamente, ¿ah? Lo pongamos acá como directamente 6 más 9. Sumamos 6 más 9. 6 más 9, ¿cuánto es? 15, ¿verdad? Elevado al cuadrado, 3 menos 2, 1. Y elevado al cuadrado todo eso. Y todo eso raíz. Y ahí sumamos. No, antes elevamos al cuadrado, hacemos 15 al cuadrado. Eso ya lo pueden hacer con la calculadora. Con cualquier calculadora que tengan ahí. Ponen 15. A ver si me ven ahí. Ahí tienen una tecla. En las calculadoras científicas de esa tecla. La pueden utilizar para elevar al cuadrado. Y si no, simplemente ponen 15 por 15. Es lo mismo. Marco acá.
Ahí tiene una tecla que sirve para elevar al cuadrado. Bueno, 15 por 15, ¿cuánto da? 225. 1 por 1, 1. Hacemos la suma y me da 226. Todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, y si queremos calcular esto con la calculadora, esto quiere decir aproximadamente, es aproximadamente 15,0, 15,0, más o menos, aproximadamente, ¿eh? 15,0. Ahí está. O sea, si ustedes hubiesen dibujado en la hoja y toman con la regla y miden, tendría que medir esto aproximadamente así 15 centímetros según la medida que hayan puesto en la hoja. Bueno, entonces esa es la fórmula para obtener la distancia entre dos puntos y así se hace. Bien fácil, ¿verdad? Bueno, el punto B se hace igual, no lo voy a hacer porque ya tienen ese modelo para que se guíen. Y pide el punto medio también. Pide la distancia entre el punto A y B, esta distancia, esto viene a ser el apartado A en realidad. ¿Sí? El apartado A era ese. Y también pide el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Voy a utilizar esta gráfica para explicar qué es el punto medio. Creo que la palabra lo está diciendo. Punto medio. El medio. La mitad, el medio. El medio. Si yo tengo el punto AB, ¿cuál es el medio? Este es el punto medio. Por acá más o menos. Esto está hecho así a ojo, ¿no? Está hecho a ojo. Este es el punto medio. ¿Cómo le llaman punto medio a ustedes? ¿Cómo lo representan? ¿Cómo ponen? A ver. PM, bueno. P tiene un subíndice M mayúscula. No he mirado la teoría que me han mandado ustedes, ya voy a ver. Solamente me sirve a ver, ¿para qué me sirve la teoría? Para ver la letra que utilizan para nombrar, en este caso, el punto medio. Nada más que para eso, o sea, el concepto es el mismo. En cualquier cátedra que se dicte este tema, la idea es la misma, lo que uno puede cambiar, quizás en, no sé, una cátedra que no sea de la facultad de usted, en vez de poner una D minúscula, pone una D mayúscula, qué sé yo, por decir algo. Pero la fórmula, la idea es la misma. En cualquier parte que se estudie distancia entre dos puntos, siempre van a restar la componente de X con la componente de Y. Por ahí van a un libro o buscan en internet y la fórmula esta aparece como X sub 0. Bueno, no importa cómo se llame, la letra, la notación que use, la idea es la misma. Las operaciones que terminan haciendo son las mismas. ¿Sí? Esta fórmula la sacado de ahí, ahí lo tienen en la cartilla. Bueno, entonces, este es el punto medio. Medio, es la mitad. ¿Cómo se encuentra? Ahí tienen la fórmula. Borro esto. Es la mitad. Con la fórmula se saca el punto medio. A ver, ¿dónde está? Dice punto medio, en mayúscula, es igual. Es un punto. Y como es un punto, me va a dar una componente de X y una componente de Y, igual que como cualquier punto. Esta es la fórmula, mira. Bien fácil, es lo que pide la fórmula. Esta comita que ven acá, esta comita es porque ven que los puntos tienen acá como una componente que separa, ¿verdad? La componente de la X con la componente de Y. Bueno, eso es lo que pasa acá. Por eso acá tiene como una comita, ¿ves? Esta va a ser la componente de X y esta va a ser la componente de Y del punto medio. Entonces, ¿y cómo obtengo esas componentes? Reemplazando lo que me dice ahí. Me dice, poner la componente de X, sumar las componentes de X de los dos puntos, ¿sí? O sea, tengo que sumar, ¿quién es X1? 6. Tengo que sumar 6 más la componente de Y, que es 9, menos 9. Bueno, hay más, menos, más por menos, menos. Directamente puedo poner menos 9. Pongamos menos 9. Queda con el signo.
Yo le diré que ahí lo reemplacen con el signo que aparece directamente ahí. Ahí está, menos 9. ¿Entienden por qué? Porque más por el menos este que tiene el número, más por menos queda negativo. Acá sigo igual, reemplazo la componente de i, la primera componente 3, más la segunda componente de i, que es 2. Y siempre dividido por 2, ¿no? Siempre va dividido por 2. Es la mitad. Punto medio, ¿cuánto es 6 menos 9? Restamos 6 menos 9, ¿cuánto es 6 menos 9? Menos 3, ¿verdad? Menos 3 sobre 2. Y acá sumamos 3 más 2, 5, 5 sobre 2. Ahí está. Bueno, listo. Es el punto medio. Si ustedes toman una calculadora para ver exactamente cuánto es 3 medios, si toman una calculadora y lo dividimos, ¿por qué no lo he dividido? Porque ahí queda como más exacto. Generalmente trabajamos con fracciones, o sea, no ponemos decimal. Generalmente expresamos el resultado así, ¿no? Así exacto, digamos. Si divido 3 en 2, o sea, si lo paso, este número fraccional lo paso a decimal, si divido 3 por 2, esto me va a dar menos 1,5. Y esto si lo divido me va a dar 2,5. O sea que este punto, el punto medio, este punto tendría que tener más o menos esas coordenadas. Y sí, dentro de todo se asemeja, se parece, ¿verdad? Si yo bajo acá más o menos, bueno, esto un poquito más allá, es 1,5. Lo que pasa es que hay que hacerlo, representarlo bien, correctamente. Acá he puesto 9 y no es 9 ahí, como que lo achiqué. Entonces ahí si yo bajo tendría que ser más o menos 1,5 con respecto a x, y la componente de y tiene que valer más o menos 2,5. Sí, más o menos 2,5. Igual no pedía graficar, solamente les muestro porque quiero que sepan qué es lo que hacemos cuando sacamos. No pedía ni marcar la distancia, ni pedía representar el punto medio, no. Yo lo hice para que vean qué es lo que estamos haciendo. Solamente había que calcular la distancia entre A y B y hallar el punto medio, que es el punto, que es un punto, y por ende tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes? Menos 3 medios, la componente de x, y 5 medios, la componente de y. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, el punto B lo hacen ustedes, el apartado B digo es lo mismo, es igual, lo hacen ustedes. Voy a hacer el punto 3. Me aguardan un segundito. Vean el punto 3. Vamos a usar la misma fórmula, pero tiene una pequeña cosita ahí. Bueno, seguimos.
ustedes han tenido una sola clase teórica y tuvieron una clase práctica. Ustedes, todo lo que yo estoy enseñando se ha enseñado, han tenido una clase práctica donde se enseñe, o directamente en la misma clase teórica se da la teoría y se va, mientras se va dando la teoría, se van sacando puntos de las actividades. Tuvimos una teórica y una práctica. ¿Y qué vieron ahí en la práctica? O sea, sacaron algunos puntos del práctico. Sabiendo que las coordenadas, el punto 3 dice, sabiendo que las coordenadas de M, punto medio, del segmento AB son M1, M, a ver, tengo el punto M, que es 1 menos 8. ¿Saben por qué? Es el punto medio, ¿no? O sea, sabiendo que las coordenadas de M, punto medio del segmento AB, o sea, ustedes tienen M, tienen un punto A que no está completo y tienen el punto B. A ver, déjenme que voy a copiar, ya les explico. Y B vale, B, acá lo pone B. B es menos 7, menos 15. Esa es la componente B. Allá el extremo de A. Claro. O sea, esto. ¿Entienden cómo la cuestión? O sea, en este punto, en el apartado que hicimos anteriormente me daba los dos puntos, ¿verdad? Me daba los dos puntos, o sea, tenía el punto A y el punto B, ¿verdad? Entonces ustedes, con la fórmula que hemos dado recién, sacaban el punto medio, ese punto en medio, M. Bueno, ahora hicieron al revés. Le dan el punto medio, le dan uno de los puntos, o sea, le llamamos extremos, estos son los extremos. ¿Cuál nos da? Nos da B. Nos da B y el punto medio. Y la tarea es hallar A. ¿Me entienden? Al revés. Antes me daban el punto A, el punto B y yo sacaba el punto medio. Bueno, ahora al revés. Me dan cuánto es el punto medio, me dan uno de los extremos, en este caso B, y yo tengo que sacar el extremo que falta, o sea, tengo que sacar A. Al revés. Al revés de lo que hacíamos antes. Que se sigue haciendo con la misma fórmula. ¿Cómo la fórmula? Punto medio, o pongamos M, ya que el punto le llama M, le pongamos M. Punto medio, ¿cómo es la componente? Era la componente de I sumada con la componente, las dos componentes de X, la componente de X sumada con la componente de X del punto 2. Y acá sería I1 más I2. Esta es la fórmula. Siempre la suma de las X, las abscisas, así se llaman estas. Estas se llaman ordenadas. A las I le llamamos ordenadas, ¿sí? Si han escuchado en clase, alguien se ha conectado y escuchó que dijo, aunque no entendía de qué le estaban hablando, estas son las abscisas, ¿no? Las abscisas, las X, y las Y son las ordenadas, así se llaman, ¿no? Ordenadas. Bueno, entonces antes decía yo que nos daban las componentes del punto A, del punto B, o como se llamen, y reemplazamos acá, pero ahora al revés, ahora me han dado el punto este, ahora yo sé cuánto vale el punto este. Lo que no tengo son las componentes del punto A. Le pongamos nombre a esto, a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, este va a ser X1 y 1. Esta componente igual como hicimos en el ejercicio anterior, X2 y 2. ¿Sí? Y esto le vamos a llamar XM, como diciendo que es la componente de X del punto medio, y este va a ser IM, como diciendo que es la componente Y del punto medio. Entonces reemplacemos. A ver, voy a usar la fórmula, la misma fórmula. A ver, ¿qué dice acá? Dice, hay que poner la componente X1. No sé cuánto vale. No sabemos cuánto vale. Sumada con la componente de X del punto, sería este, ¿verdad?
x sub 2 sería menos 7. Que como dije recién, no se gasten poniendo así. Directamente hacemos más por menos, menos. Entonces lo ponemos, siempre va a quedar con el signo que aparece. Más por menos, menos 7. Dividido en 2. Fíjense que quedó como incompleto acá, porque me falta x sub 1 y sí, porque es lo que tengo que buscar. La tarea es encontrar las componentes allá del punto completo, ¿ven? Bien, sigo, estoy reemplazando. Y 1, ¿dónde está I1? Acá, no sé cuánto vale, es lo que estoy buscando. Sumado la componente 2, que sería menos 15, lo mismo que recién. No vamos a poner menos 15, directamente más por menos, menos 15. Todo eso dividido por 2. ¿Lo ven? Bien. ¿Y qué pasa con este lado? Este es el punto medio. Que lo tengo. Yo sé cuál es el punto medio. Acá está. Ahí está. ¿Cuánto vale la componente de x? 1. ¿Y cuánto vale la componente de y? Menos 8. ¿Lo ven? Esta es la componente de x. La primera y esta es la componente de y. Lo tenemos. Tenemos la componente de x y la componente de y. Lo que no tengo son las componentes del punto, que haciendo el punto medio con b me dé estas coordenadas. Entonces, ¿cómo hago ahí? Voy a borrar esto. Bueno, a ver. Esto, si yo tuviese la componente de I1 menos 7, 2, esta componente, esto que está acá, es igual a 1. Y todo esto que está acá es igual a menos 8, porque esto es una igualdad, ven que tiene una igualdad. Este punto es igual a este, es como decir, el punto 2, 3 es igual al punto 2, 3. Entonces la primera componente es igual con la primera, y la segunda es igual con la segunda. Entonces tengo que hacer una igualdad. Una igualdad. ¿Qué voy a igualar? La primer componente, que vale 1, se va a igualar con la primera componente acá, que sería x1 sobre 2. Y ahí voy a poder encontrar esa componente que me falta. Y después lo mismo voy a hacer con este. Voy a decir, esta segunda componente acá es igual con esta segunda componente. O sea que menos 8 va a ser igual a I1 menos 15 sobre 2. ¿Lo ven? Entonces la primera componente igual con esta y esta igual con aquella. Resuelvo las dos ecuaciones por separado. Este 2 multiplica, lo pasamos dividiendo, que divide, lo paso multiplicando. 1 por 2, 2, pongamos directamente, ¿verdad? Acá vamos a poner 1 por 2 y sabemos que da 2. ¿Sí? 1 por 2, 2 por 1, 2. Despejo la x, el 7 está haciendo resta, va a pasar a este miembro haciendo suma, ¿verdad? Sumando. Si está restando, pasa sumando, más 7. 2 más 7, 9. Entonces la primer componente de x vale 9. Del punto vale 9. Y a la segunda saco de acá. Ya puedo ir armando el punto. Ya puedo decir que mi punto, que esta primer componente vale 9. ¿Y cuánto vale la y? Vale acá. Lo mismo, este 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. Dos por 8, 16. Menos 16. Y 1 menos 15. El 15 está restando, lo paso sumando. Todos son ecuaciones sencillas, básicas, que han estudiado en el primer parcial, ¿no? Vieron ecuaciones sencillas de ese tipo. Menos 16 más 15, ¿cuánto da? 1, ¿no? 1. Menos 1. Menos 1. Bueno, ahí chiquitito queda que y es igual a menos 1. O sea, y1 es igual a menos 1, porque se resta y se pone el signo, se coloca el signo del mayor. Bueno, conclusión, la componente de y del punto del extremo que me faltaba es menos 1. Ahí está. ¿Lo ven?
Así se hace, ¿eh? Y usaba la misma fórmula. La misma fórmula. ¿Tiene un solo punto ese? Sí. Entonces ese es hallar las coordenadas del extremo A, es eso. La componente de x9 y la componente de y menos 9. Si alguien quiere decirlo, a ver, ¿estará bien hecho? ¿Cómo comprueba? ¿Está bien? Bueno, tome los dos puntos y calcule el punto medio. Cuando reemplace acá, ¿ves? Reemplace, este va a ser x1, ¿verdad? Este es x1. Si reemplazo acá y sumo 9 menos 7, menos 1 menos 15, y después lo divido por 2, las componentes, el punto medio me tiene que dar esto, me tiene que dar 1 menos 8. Si todo está hecho de forma correcta, tiene que dar eso. Lo pueden hacer ustedes. El cuarto dice probar, me dan 3 puntos, son los probar que el punto esos 3 puntos que están ahí, A, B y C, son los vértices de un triángulo isósceles. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Antes que nada, tienen que saber qué es un triángulo isósceles. O recordar que es un triángulo isósceles, porque lo deberían saber. Pero que uno se acuerde ya hay algo distinto, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál es el triángulo isósceles? ¿Se acuerdan cuál es el triángulo isósceles? La maestra lo enseñaba en la escuela. ¿Cuál es el triángulo isósceles? ¿Qué condición cumple el triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Claro, por ejemplo, algo así, ¿verdad? A ver, este parece equilátero, Tenemos dos lados iguales, ¿ves? Estos lados son iguales y tendrá dos que son distintos, la medida es distinta, ¿eh? A estas dos. Eso es un triángulo isósceles. Dos lados igual y uno desigual. Bueno, dice probar que no hace falta graficar. Ya lo dije que no hace falta graficar. Pero no sé por qué, a mí me gusta graficar. No pide graficar, no importa. Vieron que todo nuestro campo de juego siempre es, todo acá en el plano cartesiano. El punto A tiene coordenadas menos 1, 0. Menos 1, 0. Sería ahí, ese punto. Porque es 1 de x, menos 1 de x, ¿cuánto subo? ¿Cuánto bajo? 0. No subo, no bajo nada, quedo acá. Quedo ahí, en 0 de y. Todos estos puntos, la componente de y van en 0. Yo subo, ya vale 1, 2, 3. Si bajo, menos 1, menos 2. Y acá es 0. Es el punto A. El punto B tiene coordenadas 0, menos 1. La primera componente, la x. Me pongo el lápiz en 0 y bajo hasta menos 1 sería. Más o menos por acá. Ahí está. Ahí está el punto B. Este es A, este es B. Y me falta el otro punto, que es el punto C, que tiene coordenadas 3, 3. 3 de x, 1, 2, 3. Y 3 de y. 1, 2, 3. 3 de x y subo 3 de y positivo. Ahí. Este es el punto C. Bueno, a usted en la hoja le va a salir mejor con las hojas cuadriculadas, le va a salir mejor que a mí, ¿verdad? Sería más o menos así. ¿Saben por qué he dibujado? Porque quería que ustedes vean que efectivamente se dibujaban más o menos el triángulo tiene la forma de un triángulo isósceles. Sí parece isósceles, ¿verdad? No lo he dibujado tan feo. Estos son los lados que son iguales. Y este es el lado desigual. Bueno, pero a mí no me pedía dibujar, yo lo hice solamente para que vean. Me pide, yo tengo que demostrar que este triángulo es isósceles. No puedo demostrar dibujándolo. No, quiere que lo demuestre haciendo un desarrollo algebraico. ¿Cómo puedo demostrar? A ver, pensemos y razonemos. Cuando yo le pregunté cuál es el triángulo isósceles, ahí alguien contestó y dijo, es aquel que tiene dos lados igual. Dos lados igual. Este lado es igual con este. Y bueno, y un lado desigual. Entonces, si yo no hago el dibujo, ¿cómo puedo demostrar que estos son los puntos
perdón, no son puntos, son los vértices. A, B y C son vértices. Estos se llaman vértices. Él dice que esos son los vértices de un triángulo isósceles. ¿Cómo puedo demostrar que son isósceles? Bueno, si yo lo tengo al dibujo, estoy viendo las medidas de los lados, veo que hay dos lados que son iguales y uno que es igual. Bueno, con ese criterio, así lo vamos a hacer. O sea, voy a encontrar la medida de los lados del triángulo. O sea, ¿cuánto vale este lado AC? ¿Cuánto vale este lado BC? ¿Cuánto vale el lado AC? O sea que la tarea de ustedes va a ser encontrar el lado AB, el lado AC. Esto quiere decir segmento, ¿no? Porque los lados son segmentos. El lado AB, es decir, dije AB, AC y BC. Eso tienen que encontrar. ¿Cuánto valen los lados? Y se supone que dos de ellos, si es isósceles, ¿cómo tiene que ser? Igual. ¿Sí? Dos de estos lados, vamos a suponer que yo no tenga el dibujo, vamos a suponer que yo no hice el dibujo. Yo tengo que hallar los lados, ¿no? Las medidas de los lados, y dos lados me tienen que dar igual, para que sea isósceles. ¿No? Porque tiene que haber dos lados que sean iguales. ¿Qué pasa si decía equilátero? ¿Cuál es el equilátero? El que tenía los tres lados iguales. Todos los lados iguales. ¿No? El equilátero tiene todos los lados iguales. Igual, todo igual. Y en ese caso ahí tendrían que dar los tres lados, los tres segmentos tienen que dar iguales. Bueno, ¿se entienden cuál es la tarea entonces? Entonces lo que vamos a encontrar son los lados, y si es isósceles, cuando yo encuentre esos lados, tiene que haber dos que sean iguales. Ahora la pregunta es, ¿y cómo encuentro esos lados? ¿Cómo encuentro cuánto mide esta distancia? Esto, ya lo acabo de decir. ¿Cómo encuentro cuánto mide esta medida C? El segmento AC. Con lo que acabamos de estudiar, con distancia entre dos puntos. Para eso vimos la fórmula. La distancia entre dos puntos, o sea, la distancia entre el punto A y C, en realidad es la medida del lado AC. ¿Se dan cuenta? La distancia entre el punto BC es la medida del lado BC. Y la distancia de AB es la medida del lado AB. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que sacar, o sea que tienen que usar tres veces la fórmula de distancia entre dos puntos. Y si todo va bien, dos de ellos tienen que ser iguales. Dos de ellos tienen que ser iguales. A ver si tenemos tiempo de hacer. Vamos rapidito. A ver, vamos con AB, distancia AB. AB. Bueno, podemos poner segmento, pongamos así, ¿no? Esto quiere decir el segmento AB, que es la medida, el lado AC, que ya sabemos que es la distancia, vamos a sacar una distancia. Bueno, ahora yo he borrado acá los puntos, no tengo que haber borrado los puntos porque me hace falta ahora. El punto A tenía coordenadas -1, 0. El punto B tiene coordenadas 0, -1. Y el punto C tenía coordenadas 3, 3. 3, 3. Ahí estamos. Bueno, entonces arranquemos con A. No es AB. No es AB, así AB. Este es AB. AB. Vamos con AB. El lado AB, ABC. Perdón, AB. AB, estos dos. Le ponemos nombre. X1 y 1. El otro punto se va a llamar X2 y 2. Recuerden que siempre esto tiene que ser igual. 1, 1, 2, 2. O sea, tiene que tener el subíndice, el numerito ese que va abajo tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Bueno, ¿cómo era la fórmula? Ya lo he borrado. No sé si ustedes restaban la X1 o la X2. La verdad que eso no influye, ¿no? Si se llegan a confundir, no va a cambiar el resultado. Lo que sí es importante es que siempre se restan las X con X y las Y con Y. Eso sí se tiene que respetar. Si alguien llega a poner al revés acá, llega a poner Y2, X2 menos X1, el resultado va a dar el mismo, no cambia nada. Y acá lo mismo, si llegan a confundir, llegan a poner mal, no va a pasar nada. Lo que no pueden poner porque va a estar mal, va a ser que pongan X2 menos Y2.
No se restan las x con la y, es x con x y con y. Bueno, ¿cómo queda? Reemplacemos la componente de x, que viene a ser la componente de la x del punto A, menos 1, menos la componente de x del punto B, estamos haciendo AB, ¿no? Sería 0. Voy a hacer rápido, ¿ah? Y 1, menos 1. Y 2, ¿dónde está y 2? No, y 1 es 0. Y 2, menos 1. Acá voy a poner 1, ya lo dije, ¿por qué? Porque acá como es negativo, y acá tengo menos, menos por menos, más. Bueno, rápido, a ver, acá. Menos 1, menos 0, menos 1. Hagan con la calculadora. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. 0 más 1, 1. 1 al cuadrado, 1. Esto me da raíz cuadrada de 2. Porque 1 más 1 es 2. El segmento AB vale eso. Vale esta medida. Vale raíz cuadrada de 2. Esta medida, esta base vale raíz cuadrada. Si alguien quiere tomar la calculadora y sacar la raíz cuadrada de 2, déjenlo así, ahí está. Bien, ahora tengo que hacer lo mismo, me falta sacar el lado AC, que es la distancia de AC. Es lo mismo decir distancia de AC que distancia de C a A, ¿no? Por la duda. Ustedes están en este momento a la misma distancia de la pared más cercana que tienen, que decir la distancia de la pared más cercana a ustedes, es la misma distancia. Bueno, sí. También pide sacar el área. Ah, bueno, pero quedará para después. ¿A dónde dice eso? Ah, el apartado B. Bueno, ya te voy a dar una fórmula para sacar el área ahí. Ahí les conviene usar una fórmula que no sé si la han dado, no veo que esté ahí, para sacar el área. ¿Sí? No vamos a usar la fórmula que usábamos en el secundario, que nos decían área igual a base por altura. ¿Se acuerdan del secundario? Base del triángulo por altura. No vamos a usar eso porque no tengo... A ver, ponerle que yo tome este como base. ¿Y cuánto va a la altura? ¿Entendés? Y no me ponen a usar las razones trigonométricas, no. Ya le voy a dar después una fórmula para que saquen el área acá con los 3 puntos. Bueno, pero después eso. ¿Se entiende lo que hay que hacer, verdad? Es medio larguito el ejercicio, pero es fácil. Vamos con el lado AC, el lado AC. Bueno, acá ya le vamos a cambiar el nombre, ya voy a borrar esto, porque ahora voy a trabajar con AC. O sea, este hay que borrarlo. Bueno, ACA va a ser X1 y 1. Y como estoy por encontrar la distancia con respecto a C, acá va a ser X2 y 2. O sea, ahora trabajo con C, con A y con C. Con A y con C estoy trabajando ahora. Bueno, la misma fórmula, la misma fórmula. La misma fórmula. La componente de X es menos 1. La componente de acá es 3. La componente de 1. La componente de Y es 0. La componente de Y2 es 3. Todo eso raíz. Menos 1, menos 3, menos 4. ¿No? Es menos 4. Al cuadrado. 0 menos 3, menos 3. Al cuadrado. 4 por 4, 16 positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Menos por menos, más. Y si no, hacen con la calculadora. Menos 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de 25, ahí sí tengo una raíz exacta. Ahí sí le puedo sacar a raíz 5. Si ustedes intentan sacar a raíz le va a dar un número irracional horrible, o sea, con muchas cifras no periódicas, entonces lo dejamos así. Y ahí está. Y eso es el lado AC. Vale 5. Bueno, y si todo hicimos correcto, ahora cuando yo venga a sacar el lado que falta, me tiene que dar alguno de estos dos.
porque tienen que ser isósceles, ¿verdad? Tienen que ser isósceles. ¿A dónde voy? BC. Segmento BC. Bueno, a nombrar los puntos. Ahora este va a ser X1 y este va a ser Y1. Reemplacemos. X1 0. X2 sería 3. Y1 sería menos 1. Y 2 sería 3. Cero menos 3, menos 3 al cuadrado, menos 1 menos 3, menos 4 al cuadrado. Y todo eso es raíz. 3 por 3, 9, positivo, y 16, positivo. La raíz cuadrada es, 9 más 16, 25. ¿Tiene raíz exacta? Sí, señor, 5. Es decir que el lado AC vale 5. Y se corrobora con el gráfico. En el gráfico se ve claramente que AC, que el lado AC es igual con el lado BC. Este vale 5 y este vale 5. Y esta medida vale raíz cuadrada de 2. Y colorín colorado, esta clase ya ha terminado. Ya le voy a dar la fórmula para sacar el área, porque les conviene usar la fórmula ahí. El punto 5, le voy a dar las pistas para que lo puedan hacer punto 5. Para hacer punto 5 lo que van a hacer, dice usar la relación pitagórica, me imagino que lo conocen a Pitágoras, ¿o no? Dice, usen la relación pitagórica para verificar que el triángulo de vértice, estos son vértices, ¿no? Estos son vértices, esto, ya lo dijimos, son vértices. Es lo mismo que recién. Hay que verificar que el triángulo ahora es rectángulo. O sea, es lo mismo que esto. Pero acá, ¿qué nos pedíamos? ¿Qué tenemos que probar acá? Que era un triángulo isósceles. Ahora, en el punto 5, yo tengo que probar que es un triángulo rectángulo. De los que están conectados ahí, ¿quién me puede decir cuál es el triángulo rectángulo? No lo voy a hacer, lo voy a plantear para que lo hagan ustedes. Después me lo mandan si quieren para que vean si está bien. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? A ver, ¿quién sabe? Claro, tiene un ángulo, ¿verdad? Que vale 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y los demás ángulos son agudos, o sea, son menos de 90. Eso es un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo, hubo un matemático que vivió hace muchos siglos atrás, antes de Cristo, y él decía que en todo triángulo rectángulo, esto es ángulo recto, ¿no? Recto porque estos lados miden 90 grados, ¿sí? Esos lados, si yo pongo la escuadra ahí, es 90 grados. Bueno, él decía Pitágoras, que el lado más largo, que se llama hipotenusa, que la hipotenusa, decía Pitágoras, esta la hipotenusa, estos se llaman catetos, o sea, los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Y el lado de mayor longitud, que siempre está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Bueno, Pitágoras decía que la hipotenusa, en cualquier triángulo rectángulo, era igual, la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Eso decía Pitágoras hace muchos siglos atrás, cuando no existía ni el lápiz para escribir. No sé dónde escribía, pero él descubrió esto, que en un triángulo rectángulo se cumplía eso, que la hipotenusa, el lado más largo, al cuadrado igual a la suma de los catetos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo mismo que recién. Si ustedes quieren hacer el dibujo, lo hacen, no.
Ya se quiere marcar los puntos, que no los voy a marcar yo, pero bueno, vamos a suponer que los puntos queden así. Vamos a suponer que los puntos queden así. No sé cómo irá a quedar, no tengo idea. Inclusive puede quedar así. La cuestión es que ahí en alguna parte tendría que quedar un ángulo recto. Bueno, ¿ustedes qué es lo que van a hacer en el punto 5? Van a encontrar las medidas de los lados. ¿Sí? Van a encontrar los lados. No sé cómo se llaman los lados, vértices. Se llaman R, S y T. Bueno, lo mismo. R, S y T. Ustedes van a encontrar las medidas del lado RS, TS. Bueno, armen el triángulo y vean cómo le van a dar. Y T y ST. No, ya está TS. ¿Cuál me falta? RS, TS y me falta RT. Bueno, la cuestión es que ustedes van a encontrar las medidas de lados, igual que lo que hicimos recién, igual. Las tres medidas, ¿verdad? Así, las tres medidas van a encontrar, igual. Una vez que tengan los tres lados, ¿cómo van a saber si el triángulo es equilátero? Cuando ya tengan las tres medidas, los tres lados, si es un triángulo rectángulo, tiene que cumplirse esto. Supongamos que ustedes encuentran los lados y le da 3, este es un 4 y este es un 5. Supongamos. Entonces van a venir acá y van a reemplazar acá. Se supone que ustedes ya van a saber cuáles son los catetos. Ahí sí les recomiendo que lo grafiquen. Lo tienen que graficar para que puedan ver cuál de estos lados es la hipotenusa, porque no puedo poner acá en cualquier orden. En este caso, esta sería la hipotenusa. Estoy tirando así, suponiendo que RT sea, ¿no? Bueno, vamos a suponer que este sea la hipotenusa. Repito, si el triángulo es rectángulo, se va a cumplir esto. Entonces, yo reemplazo acá, se tiene que cumplir la igualdad. Eso es lo que se tiene que cumplir. La hipotenusa sería 5. 5 al cuadrado. Y sumar los catetos. Se supone que estos, o sea, estos serían catetos. Y estos serían la hipotenusa. Entonces, si yo reemplazo acá, se tiene que cumplir hipotenusa 5. Los catetos, 3. Reemplazo. ¿Cuánto da este lado? 5 por 5, 25. Bien, acá 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 25 más 16. Perdón, 9 más 16, 25. Listo, se cumple. Es decir que estos lados corresponden a los lados de un triángulo rectángulo. ¿Entienden? Así van a saber si es un triángulo rectángulo. Tienen que hallar los tres lados. ¿Cómo lo encuentran? Con distancia entre dos puntos. Bueno, me he cansado ya. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, tienen tarea para hacer, tienen que hacer ese punto, después me lo mandan y ya mañana, no sé en qué horario pueden, nos conectamos para seguir. Después hay un punto 6, un 7, un 10 y tienen hasta el punto 13. Bueno, del punto 11 son muy parecidos a los parciales ya ahí, ¿no? Pero bueno. Y que el lunes cuando vayan ya le van a dar un práctico nuevo, seguramente, ¿verdad? La semana que viene ya le van a dar, porque así es la facultad. Todo intensivo. Lo dan por sabido ya. Bueno, yo le voy a mandar un mensaje, lo escribo en el grupo en qué horario nos conectamos mañana, así seguimos. ¿Sí? Cualquier duda me preguntan, me mandan por mensaje, me dicen, profe, acá me trabé, me puede explicar cómo hago esto, voy viendo, y en el tiempo que pueda lo voy a contestar. Si es muy complicado la explicación, para explicar por audio, directamente lo explicamos cuando nos conectemos. ¿Listo? Bueno, lo dejo, Ya les aviso yo, y ahí, si se grabó toda la clase y salió todo bien, ya lo subimos al grupo. ¿Listo? Nos vemos.